Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Biloyer y el día de hoy estamos desarrollando la sesión del doctor Tino Vargas Racho con el tema el teletrabajo. El doctor es especialista en Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Compliance Laboral, que lo cual lo complementa con su expertise de más de 10 años en dos ejes de acción: negociación colectiva y sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tiene la capacidad de entender las necesidades del cliente para ofrecer una solución aterrizada al contexto real corporativo. Asimismo, es asesor senior contractual y miembro de directorios y comités. Además, es capacitador legal in-house para diferentes empresas y autor de diversos artículos jurídicos en las revistas Thomson Reuters, Gaceta Jurídica y Gaceta Laboral. Estimado doctor, muchísimas gracias por su apoyo. Le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Esa reseña está un poquito antigua porque ya los amigos de Thomson Reuters ya salieron fuera del país. Qué pena que no prosperó. Pero en fin, vamos a hablar del teletrabajo. Voy a proceder con presentar, hacer la presentación del mismo. A ver. Me dicen si se ve a pantalla completa. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Perfecto. Bueno, teletrabajo 2025. A ver, ya en el anuario estadístico sectorial de 2023, porque el 2024 no tenemos, salieron los resultados de cuál es el impacto del teletrabajo en el país. Estamos para el 2023, había más o menos 26.000 trabajadores mixtos, es decir, que combinaban el teletrabajo a full time y a part time, y el teletrabajo completo 18.000, ¿no? Ese más o menos era el universo total, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la cantidad de trabajadores, aquí está toda la descripción de trabajadores de dirección, de confianza, más o menos el promedio total, estábamos en 4.000 en promedio, ¿no? Salió un artículo, una revista de gestión que decía más de 12.000, pero bueno, estos son los cuadros de las personas las empresas que han ido registrando en las altas del registro de cada colaborador, si este era trabajador de dirección o de confianza. Necesariamente esa información ingresada en la alta del T-Registro lo que sucede en la realidad, no. Hay muchas empresas que no actualizan el T-Registro, pero celebran el convenio del teletrabajo y se ejecuta. Algunas no celebran ese convenio. Y un poco el interés cuando el equipo de Lawyer me dijo, hablemos del teletrabajo. Y dije, quiero hablar de este, pero no solo quiero hablar desde un aspecto puramente legal, porque creo que ya todos los que estamos presentes algo conocemos de la norma. Pero hay una leyenda urbana, ¿no? Tan igual como las leyendas urbanas que existen en el Perú, como que existe el régimen laboral del recibo por honorarios, o que los primeros 3 meses puede ser por recibo por honorarios, después pasas a part-time, o son leyendas que pasan y no sé quién las inventa. Hay otra leyenda urbana que se está creando a razón del teletrabajo, que este puede ser impuesto, ¿no? Y muchas empresas en el país imponen la realización del teletrabajo sin celebrar un convenio de teletrabajo, sin acordar sobre los gastos, de la asunción de gastos por la depreciación de la máquina, del internet y de la electricidad, desconociendo desconociendo un poco, desconociendo un poco lo que ya se establece en la ley. ¿Y a qué se debe esto? ¿O a qué se debe ese motivo? Creo que eso está muy asociado a la pandemia y al trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto como tal sí permitía esta decisión unilateral del empleador de disponer del hogar del trabajador para asignar labores y del equipo sin pago alguno. Y esa leyenda o esa idea Forza ha seguido calando al día de hoy. Los empleadores, muchos de los empleadores creen que por eficiencia, por costos, pueden imponer el teletrabajo y obvian ciertos requisitos legales, que es lo que un poco quiero empezar a tratar el día de hoy para hacer un feliz recordatorio a todos los aquí presentes y que nos sirvan de las asesorías que venimos dando pues, a diario. El teletrabajo, pues sabemos que es una modalidad especial de prestación de labores, de condición regular o habitual, se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas personas que sin presencia física del trabajador en el centro de labores mantienen un vínculo laboral tal igual como los trabajadores presenciales. Esta ejecución de labores, como bien vemos en la imagen, se puede hacer a través del uso de plataformas y tecnologías digitales. ¿No? Mayoritariamente al día de hoy, pues sabemos que usamos el Internet, correo electrónico, reuniones como Zoom, entre otros, para esta prestación. Pero en nada exime de que se deje de lado el email, se deje de lado
se deje de lado el Word, los Zoom y las modalidades y se lleve a otro tipo de plataformas o apps que permitan la ejecución de labores a distancia, ¿no? No necesariamente tiene que ser lo que está haciendo ahora, sino todo aquel trabajo ejecutado a través del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que permita cierta conectividad a distancia del trabajador con el empleador, ¿no? Esta modalidad, pues como sabemos, puede aplicarse al sector público o privado. Total, es cuando la prestación de servicio no presencial es permanente, salvo actividades eventuales de coordinación o de equipos de coordinación, y parcial cuando viene intercalado o es pendular, ¿no? Es decir, algunos días son remotos y otros días son presenciales, ¿no? La distribución de la jornada debe ser especificada en el contrato de trabajo o el acuerdo del cambio de la modalidad de prestaciones. Pero la jornada siempre, en todos los casos, estemos hablando de trabajo, del teletrabajo o trabajo presencial, siempre será la que establezca nuestro artículo 25 de la Constitución, que es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Características del teletrabajo, y es la primera, y aunque parezca mentira, la más olvidada, es su voluntariedad y reversibilidad, ¿no? El teletrabajo per se es necesariamente voluntario, es decir, no puede ser impuesto por el empleador. Sabemos que el empleador, dentro de las facultades que le da el contrato de trabajo, que es muy diferente a un contrato civil, está el poder de dirección de determinar a través de él cómo se ejecuta la labor, direccionar la labor o eventualmente sancionar el incumplimiento de esta labor asignada, ¿no? Que es parte del poder de dirección. Por cuanto el contrato de trabajo, si bien es un contrato de concesiones recíprocas, hay una desigualdad, hay una situación de superioridad a través del ejercicio del poder de dirección a cargo del empleador. Muchos creen que entre esas características o ese poder de dirección está la decisión unilateral de la empresa de elegir o decidir el ejercicio del teletrabajo a libre criterio, pero esto no es cierto. Si me ven eventualmente mirando el celular es para saber si alguien de Bill me está escribiendo, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes pilares y es uno de los grandes que se está olvidando el día de hoy. Muchas empresas establecen inclusive procesos de selección, de reclutamiento, poniendo entre las bases de las convocatorias la aplicación del teletrabajo, pero omiten celebrar el convenio de teletrabajo, con lo cual no es factible después frente a una inspección laboral poder sustentar ello. Segundo, puede ser temporal o permanente, ¿no? Temporal, se puede establecer un plazo de 6 meses y después retornar al trabajo presencial o de manera permanente. Ahora, establecer desde un origen que el teletrabajo sea permanente exime de la reversibilidad, no. El trabajador puede, aun cuando haber convenido desde el inicio de la relación laboral que la prestación sea permanente, después solicitar la reversibilidad, ¿no? Puede ser de manera total o parcial, puede ser, es decir, total, todo el tiempo, toda la jornada, se maneja a distancia, hacia ambas reuniones, o parcial, algunos días sí, uno no. Flexibilidad en la distribución del tiempo de la jornada laboral. Es uno de los grandes pilares. El trabajo presencial, básicamente nacido de figuras toyoristas o fordistas, eh, propias de la revolución industrial, está basado en un ejercicio del poder de dirección a través de una fiscalización por valor hora. Es decir, yo evalúo tu rendimiento en función a cuántas horas estás físicamente en la empresa y cuánto produces en ese espacio de tiempo. En las latitudes donde décadas atrás, porque el teletrabajo a nosotros ha llegado con ocasión a la pandemia, o sea, pese que había una norma antes de la pandemia, pero en verdad explotó con la pandemia. En otras latitudes como en Europa, que ya venía aplicando el teletrabajo a principios de los 2000, de manera ya más recurrente, este criterio de evaluación del personal a través del valor hora ha quedado desfasado, ya ha quedado en desuso. La evaluación en esas latitudes del trabajo es a través de resultados, ¿no?
Y ese es uno de los grandes pilares, ¿no? Y cuando tú evalúas por resultados, es que estableces también sistemas de flexibilización y distribución del tiempo de la jornada laboral. Evita situaciones como establecer un horario fijo, ¿no? Salvo que sean labores como una central de atención telefónica, entre otros, pero para tipos de trabajo de característica cognitivo, más la evaluación es por resultados. Y ello permite tener horarios flexibles. Podríamos establecer un horario de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 11, un intervalo de 2 horas, retomarlo después, entre otros, con tal que se cumpla la jornada de 8 horas diarias o de la semana de 48 horas semanales. Se puede realizar el teletrabajo dentro del territorio nacional y fuera del este, estableciendo esta tendencia a los nómades digitales, a la capacidad de una persona de movilizarse de un territorio a otro y eventualmente lograr o conseguir prestar la labor, porque las nuevas tecnologías están cerca. ¿Esto es tan ideal o tan idóneo? No necesariamente, ¿no? Porque si la labor se realiza en el territorio nacional y un teletrabajador se enferma, es más que factible que el soporte de la seguridad social, le hace salud, le va a dar soporte. Pero si el teletrabajador vive en otra latitud, ¿cómo es el trámite para reconocer los subsidios? ¿No? ¿Cómo se reconoce este descanso médico emitido en Colombia, emitido en Argentina, emitido en Japón, para efectos del canje por el CIT? Estos son temas que no se han evaluado. Existe normatividad interna de salud que permite, vía apostilla, conseguir el reconocimiento del CIT, pero no es algo que sea masivo, de gran difusión. Entonces, ¿cómo se reconoce el subsidio por maternidad, los 98 días? ¿No? Se va a reconocer el descanso médico, el médico particular en el exterior porque estoy teletrabajando fuera. Esos son los problemas, ¿no? O eventualmente, si el empleador necesita del trabajador para una reunión con un cliente en 5 días, que es presencial, es fácticamente posible que este teletrabajador retorne. Es de ahí la necesidad del acuerdo. Y vamos a ver que en el tema de la reubicación o cambio, ahí sí quitan la capacidad de un acuerdo entre ambas partes y delegan solo al libre criterio del teletrabajador. El lugar será de acuerdo a lo que decide el teletrabajador, siempre y cuando cuente con condiciones digitales y de comunicación necesarias. Eso establece el artículo 3 de la nueva ley de teletrabajo. Punto en el cual sí les digo, yo me encuentro abiertamente opuesto. Creo que la voluntariedad de la aplicación del teletrabajo debe ser de ambas partes. No toda empresa está diseñada o pensada para teletrabajar, ¿no? Hay ciertos procesos que necesariamente tienen que ser presenciales, ¿no? Vamos a llevar el ejemplo al absurdo. Si yo soy trabajador de construcción civil, no puedo esperar ser teletrabajador, ¿no? Ni exigir ello, ¿no? Si soy un ingeniero de obra, tampoco, ¿no? Por más que mande un robot con una cámara a subir por todos los pisos de la obra, ¿no? No va a ser lo mismo. Hay ciertas posiciones que sí o sí necesariamente exigen un trabajo presencial, ¿no? Hay empresas también que no están diseñadas o pensadas, pese a que no son como el ejemplo de construcción civil, sino, bueno, son de labores administrativas, en el cual el manejo de personal no está pensado para una disciplina a distancia. Entonces, creemos que no en todos los casos debería ser obligatorio la imposición. Todo tiene que ser voluntario, pero siempre para ambas partes. Y en ese orden de ideas podría ser que una empresa se sienta cómodo con teletrabajar, pero sabiendo que su equipo humano está por lo menos en la misma ciudad y que si eventualmente se requiere su presencia en las instalaciones de la empresa, se pueda contar con ello. Pero al permitir que el teletrabajador decida dónde va a laborar una vez asumido el teletrabajo, sí deja poco de margen al empleador para poder, digamos, sobrellevar alguna necesidad presencial que exija la operación. Los derechos del teletrabajador. El artículo 6 de la ley 31.572 se establece a recibir equipos, acceso a Internet y la compensación económica por la provisión de estos equipos que puedan entregar. El trabajador puede poner a disposición del empleador su propia computadora a expensas de una compensación.
¿no? Ya actualmente el reglamento de la ley de teletrabajo establece un tarifario que va a modificar año a año. A principios de este año se modificó la última, vamos a ver en la última diapositiva, que establece los importes de las compensaciones por los gastos de internet, electricidad y la depreciación de los equipos. Lo que es cierto también que sobre esta compensación se puede pactar en contrario. ¿Y por qué pactar en contrario? ¿Por qué es bueno, o sea, dejar la facultad de pactar en contrario? ¿Por qué no imponer que siempre se compense? Aunque parezca mentira, yo soy una persona libertaria, abiertos a la libertad, ¿no? Alguno podría pensar, no, si se deja la libertad, siempre el empleador va a imponer que se pacte en contrario. Bueno, podría ser que algunas empresas decidan pactar en contrario, imponer ello, ¿no? Si deseas teletrabajar. Pero podría pasar que si no se diese esa libertad y se obligase a compensar, algunas empresas no se viesen motivadas a asumir dicho costo y eventualmente denegar la posibilidad de teletrabajar en las empresas. Y esa negativa a priori para no asumir los costos que la ley pueda señalar, en vez de ser más beneficioso al trabajador, a primera vista podría ser mucho más oneroso. Porque es verdad, el costo del Internet o el importe no son grandes, pero digamos, ¿cuánto cuesta una movilidad diaria de un distrito al distrito donde está ubicado tu centro de labores? La alimentación que tienes que cubrir de manera diaria, salvo que traigas tus propios alimentos desde casa. Pero traer los alimentos desde casa significa destinar algún tiempo o espacio de tiempo de tu tiempo fuera de la jornada para cocinar, para llevarlo al día siguiente. Entonces, eventualmente, si uno trabajador hace sumas y restas, dice, prefiero pagar mi internet más aún cuando es un fee y esté o no en casa, tengo que pagarlo y eventualmente pagar el consumo mínimo que me genere la laptop y no trasladar al empleador que me sale mucho más a cuenta que el gasto diario de movilidad y el gasto diario de alimentación. Entonces, esta libertad que se permite termina sumando, termina propiciando la ejecución del teletrabajo, ¿no? Aquellos teletrabajadores, pero también porque hay una cierta voluntariedad, aquellos teletrabajadores que decían no asumir estos gastos, no firmarán el convenio de teletrabajo y en ese orden de ideas, pues no se perfeccionará. Entiendo que habrá alguien que me diga, pero doctor, si no firma el convenio de teletrabajo, probablemente no le renueven el contrato. Eso es verdad, no vamos a hacernos tampoco los, los inocentes, que eso no sucede, pero para eso hay herramientas como la fiscalización de la SUNAFIL, un proceso inspectivo para verificar si hay una imposición a arribar el teletrabajo bajo amenaza de la pérdida del empleo. Entonces, el segundo derecho es a la desconexión digital. La desconexión digital se entiende, el trabajador no está obligado a conectarse 24/7 a atender todas las llamadas, correos electrónicos que pueda decidir la empresa. Incluso sobre la desconexión digital que ya se tocó en la época de la pandemia con ocasión al trabajo remoto, se precisó que para el personal no sujeto a fiscalización inmediata, le hace el personal de dirección, se estableció que ellos mismos tenían un derecho a desconexión digital de por lo menos 12 horas. Límite, disculpe, me acaba de dar hipo. Límite que al día de hoy se mantiene vigente. Y eso es bueno, porque garantiza un derecho constitucional que está más atrás de la jornada. La jornada, aunque parezca mentira, trae como derecho pilar el derecho a la salud, el descanso efectivo, que son parte del artículo 2 de la Constitución. El derecho a la salud es un derecho inherente a todo ser humano por el hecho de ser humano. Entonces, en lo que reconoce la desconexión digital junto con la jornada de trabajo, incluso para aquellos que no están sujetos a la jornada, es el derecho a desconectarse físicamente. Ahora, actualmente el Perú no tiene regulación, como en otras latitudes como la francesa, en el cual se establezca que el derecho a la desconexión digital también involucra el deber del empleador de no mandar correos electrónicos o asignar labores más allá de la jornada. En otros países como en Europa, la tendencia es que el empleador está prohibido de mandar un correo electrónico superada la jornada de trabajo del colaborador. Bueno o malo, no lo sé, porque después de todo, si el trabajador está desconectado, él no está en la obligación de leer el correo. Pero también es cierto
Por ejemplo, yo siempre digo que si Dios no quiera que vaya al cielo y si voy al infierno, yo no me voy a quemar. A mí no va a haber incendios, ni fuegos, ni cadenas. Para mí mi gran castigo es ese sonido del WhatsApp, el que suena el mensaje. Esa va a ser mi infierno. Y es verdad, ese timbrido o la señal de la recepción del email, del mensaje, entre otros, genera un estrés en el colaborador, en el trabajador, que busca regulación europea mitigar, exigiendo a los empleadores a no remitir correos electrónicos superadas la jornada, ¿no? Interpretando la desconexión digital no solo como la facultad del trabajador de no conectarse y atender las llamadas, sino también una prohibición expresa del empleador de remitir encargos o asignar labores, aún sabiendo que estos van a ser atendidos al día siguiente o iniciar la jornada al día siguiente, pero no mandarlos después de ese lapso. ¿Qué exige ahora de las empresas? Mandar los correos programando el envío o la recepción una vez iniciada la jornada, ¿no? Otro de los derechos claves es a la intimidad, a la privacidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Ese es uno de los pilares básicos. Hoy día me encuentro yo en la oficina, pero yo ya como mecanismo de privacidad pongo este fondo de pantalla que está brandeado. Cuando estoy en casa, eso sirve como herramienta también para conservar la intimidad de mi familia, ¿no? Para que la imagen que vea solo sea la mía, ¿no? Esa es parte de los deberes que también el empleador tiene que tener. No ser invasivo, pedir que se prenda la cámara 24/7 o durante toda la jornada, sino para reuniones como de este tipo, ¿no? Que lo requieran y no más allá de eso. A la inviolabilidad de las comunicaciones ya sobre esto, mucho más antes de que el teletrabajo formara parte ya de un marco normativo, ya teníamos fallos del Tribunal Constitucional en el caso de Serpos o fallos de la Corte Suprema en lo que es la modificación del reglamento interno de Nestlé, que estableció que es una limitante para el empleador el acceder al correo electrónico de la empresa. Se reconoce que el correo electrónico es un activo o es de propiedad del empleador, pero tan igual como si un trabajador pudiese coger un sobre membretado de la empresa y escribirle una carta de amor a su pareja, cerrarlo y usar el sobre, a lo mejor puede hacer materia de una sanción disciplinaria por usar el sobre de la empresa, pero no le da facultad al empleador a abrir ese sobre y leer el contenido de la carta de amor del trabajador a su pareja, aun cuando esté brandeado con los logos de la empresa. De la misma manera o bajo el mismo criterio, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han considerado que al entrar a los correos electrónicos de la empresa involucra una violación a la privacidad y está protegido por el alcance de la inviolabilidad de las comunicaciones. De ahí que resulta necesario que se cuente con una autorización judicial para acceder a ese correo electrónico. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo lograr que la inviolabilidad de las comunicaciones no sea transversal para los correos electrónicos? Conseguir el trabajador un consentimiento informado del que él de antemano, al inicio de la relación laboral, conozca o dé fe que el correo electrónico es de único, exclusivo uso con ocasión al trabajo y al desempeño de las labores y que autoriza de antemano al empleador acceder a este, ¿no? Y firmar esa autorización, ¿no? De todas maneras, creo que si estamos del lado de los trabajadores, también debemos saber, porque es inaudito usar un correo electrónico de la empresa para fines personales y sé de antemano, de hecho, de que hay una serie de cuentas de correos electrónicos a libre disposición y gratuitas que puedo acceder sin costo alguno para hacer mis comunicaciones privadas, ¿no? Pero es verdad que a veces nos gana el día a día, nos gana la flojera, pero hay que evitar hacer uso de ello, ¿no? Otro de las obligaciones es ser informados sobre las condiciones y medidas de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. El teletrabajar en casa no significa que no estoy expuesto a riesgos. En la imagen vemos a este joven que está bien sentado en un espacio físico en casa, pero, y en este caso vemos que tiene una muy buena iluminación, pero podría ser el caso que no tenga una buena iluminación. La luz sea un pequeño foco de 20, 30 watts, lo cual estaría agotando su vista. Podría ser que no esté en una silla ergonómica, más bien podría ser que esté sentado
en una banca, ¿no? Y ello podría generarles problemas lumbares. No podría ser que la mesa en que esté laborando no sea de la posición o altura adecuada para el desarrollo de las labores. Todo ese tipo de riesgos son los que tienen que ser materia de evaluación por parte de la empresa, aun cuando la labor se realice desde casa. Ahora, no ha dilucidado la norma si el comprar la mesa, el comprar el nuevo foco, si comprar la silla, son, son propias, son actividades propias que debe asumir el empleador. No lo dice la ley 31.572, pero para eso hay que recurrir a la ley de seguridad y salud de trabajo, que el deber de prevención es una carga obligacional por parte de la empresa. De ahí que si el empleador decide o acuerda aplicar el teletrabajo, ya sea de forma temporal o parcial o permanente, en ambas figuras será responsabilidad del empleador de asumir dicho costo. Será obligación del empleador para hacer una matriz I per C donde se identifiquen los riesgos asociados al teletrabajo desde casa. Y será una de las obligaciones que establece también la ley 31.572, evaluar los riesgos del ambiente físico que esté el trabajador. Si los mismos están en el mismo país y ciudad de residencia del empleador y cuenta con la venia del trabajador, deberían hacer visita al domicilio físico del trabajador para hacer esta evaluación de riesgos y determinar si se necesita una silla, si se necesita un foco o una lámpara, si se necesita una mesa. En caso ello no sea posible, el reglamento de la ley de teletrabajo estableció un cuestionario para que el trabajador autoevalúe los riesgos de su espacio físico, le traslade este cuestionario al empleador y este al final pueda determinar si hay que comprar alguno de estos equipos. Otro de los derechos a gozar de los mismos derechos que los establecidos por los trabajadores que laboran de modalidad presencial. Muchas de las empresas, llevo en la sumilla que me presentaron decían que más de 10 años de experiencia. La verdad no son más de 10 años, acá vamos por los 20. Por eso les digo que la sumilla es un poquito antigua. Pero lo curioso que más de mis 20, hay grandes empresas que al día de hoy no tienen un registro de control de asistencia para labores presenciales. ¿Qué decir si existe y tienen ahora todas estas empresas y todas las de la estadística del anuario que les presenté al principio, si tendrán un registro de control de asistencia para labores remotas? ¿No? Yo solo he visto en estos años que ya viene aplicada la nueva ley, dos o tres empresas que han aplicado un registro de control de asistencia. Una de ellas, aunque parezca mentira, el Estado. El Ministerio del Interior tiene un aplicativo que el trabajador entra desde su celular o su computadora y da inicio al registro de control de asistencias virtual e inicia la jornada, ¿no? Algo así deberían tener todas las empresas. ¿Y por qué deben tenerlos? Porque a diferencia del trabajo a domicilio, en el que no está sujeto a jornada, o a diferencia de las disposiciones del reglamento de la ley de jornadas que establece que el personal no sujeto a fiscalización inmediata no está sujeto a la jornada, por lo cual no está obligado a marcar la asistencia. Los teletrabajadores sí, tienen los mismos derechos que los establecidos para las labores presenciales. Y en ese orden de ideas, el teletrabajador, aún laborando desde casa, sí tiene el derecho similar a los trabajadores presenciales. Y ello es que no más que el derecho a la jornada de trabajo y al pago de las labores por sobretiempo. ¿Y cómo ejercer este poder de dirección? ¿Cómo verificar el cumplimiento de la jornada en el teletrabajo? Si no hay alguien que físicamente pase por mi escritorio y me vea sentado ahí, laborando, porque estoy en casa. Muy fácil, a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permiten conocer que un trabajador está laborando. Ahora bien, el gran problema y el gran problema de todo esto es que en estricto, al menos es mi comentario personal, ya la evaluación del trabajador por valor hora en el teletrabajo no debería darse. La evaluación que se da en este tipo de puestos o lo que se permite debería, salvo casos muy puntuales como central de llamadas, entre otros, pero para actividades cognitivas como un publicista, un abogado, no sé, un contador, debería ser eh,
debería ser por resultados, ¿no? Salvo que se determine que la labor asignada materialmente era imposible ejecutarla en un lapso de tiempo de 8 horas, con lo cual se haría un reconocimiento al trabajo sobre tiempo, ¿no? Ahora bien, al trabajar a distancia siempre hay ciertos riesgos. El tiempo no laborado a causa de cortes de luz o por falta de internet debidamente acreditado no es motivo de descuento ni de recuperación posterior. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se debe ello, no? Porque recuerden que en el Perú, no sé si ya lo han visto en el diplomado o en sus clases, eh, se paga no por labor efectiva, sino por puesta a disposición. Es la capacidad del trabajador de poner su puesta a disposición o su trabajo para realizar una labor. Si me cortan la luz, esa puesta a disposición no es factible, pero no por un tema atribuible a mí, sino por un tercero. Y ese evento de un tercero no me puede perjudicar. En ese orden de ideas es que se reconoce el pago, ya sea por la falta de internet o la falta de luz, por dichos espacios de tiempo. Sobre la desconexión digital algo adelantamos, pero el mayor desarrollo está en el artículo 24, que establece que los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital consistente en apagar o desconectar los equipos, medios informáticos, telecomunicaciones y análogos utilizados por la prestación de servicios fuera de la jornada de trabajo durante los periodos de descanso, licencias, vacaciones y periodos de suspensión de la relación laboral. Periodo de la relación de suspensión laboral puede ser desde la época de subsidios, si estoy con descanso médico, si es un día feriado, y bueno, ya hemos visto vacaciones o hasta sanciones disciplinarias. Justo la doctora que me antecedió, justo habló que uno de los grandes motivos de suspensión de la relación laboral, la perfecta, ¿no? Es la sanción disciplinaria. Entonces, el mayor motivo, si me suspenden disciplinariamente, también aplica ahí la desconexión digital. No, en consecuencia, no puedo exigir atender ningún asunto, ¿no?, asociado al trabajo. Procedimiento para la aplicación del teletrabajo. ¿Cómo se debe aplicar? ¿No? Que es uno de los pilares que quería tratar. Según el artículo 9 de la ley, establece, debe haber un procedimiento, un acuerdo escrito. Muchas de las empresas, sí, estamos de acuerdo, porque claro, si vienen teletrabajando hace más de 6 o 10 meses, obvio que estamos de acuerdo. Lamentablemente, una de los pilares del derecho en general, en cualquier disciplina, no basta con tener que la razón, tiene que tener cómo probarlo. Y la ley establece que el acuerdo tiene que ser necesariamente escrito. Y cuando les digo escrito, voy a ser bastante claro, porque usted tenía un problema con un cliente, ¿no? Escrito no es mandarle el convenio de teletrabajo firmado por la empresa y mandárselo por correo y decir, ahí está. Entonces, y de ahí viene la empresa diciendo, se lo mandé por correo, entonces él ya sabe. No, tiene que firmarlo. ¿Necesariamente tiene que firmarlo de manera hológrafa? No, puede firmarlo bajo una firma digital, ya sea bajo los miles de aplicativos que hay de firmas digitales para que valide el consentimiento de la persona firmante, acreditar su identidad, ¿no? Esa es otra fórmula, hasta escaneando la firma y consignándola, ¿no? Claro, sí, solo sí, no ha habido un fraude, ¿no? O una simulación, pero se tiene que hacer, no basta solo con mandar el convenio y decir que la sola recepción del convenio es el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades tiene que ser un documento firmado por escrito, ¿no? Ahora, si aún así el empleador decide aplicar el teletrabajo, puede presentarse en cualquier momento. Ahora, esa es la aplicación. También se puede imponer el teletrabajo a razón de casos fortuitos o fuerza mayor. Si hay un caso fortuito o fuerza mayor, se puede imponer el teletrabajo. En caso de teletrabajo, inicie su vínculo en la modalidad de teletrabajo. La variación a la modalidad convencional y su reversión siguen las mismas reglas que es, por decisión del empleador, será comunicada por escrito o medios electrónicos al trabajador en un plazo razonable de 10 días hábiles de anticipación. Y por decisión del teletrabajador puede presentarse en cualquier momento. Si hay una denegatoria del empleador, debe sustentarse y comunicarse por escrito. La denegatoria del empleador a un pedido del teletrabajador a teletrabajar no puede ser un sustento simplemente porque a mí no me gusta que teletrabaje. Tiene que haber un componente técnico, un sustento que diga si acepta o no acepta y el motivo de la aceptación o la denegatoria.
¿no? Y tiene un plazo perentorio, que es un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso no haya respuesta en ese lapso de tiempo, se entiende que la solicitud es aprobada, ¿no? Igual puede pasar de que un teletrabajador o un trabajador inicie la relación laboral de manera presencial y decida variar esta a teletrabajo y presentará también la solicitud para que el empleador lo acepte o no. También puede ser que un teletrabajador decida variarlo a presencial y en ese orden de ideas seguirán las mismas reglas, ¿no? ¿En qué lugar se desarrolla el teletrabajo? El teletrabajador es libre para decidir el lugar donde habitualmente realiza el teletrabajo, el cual cuenta con condiciones digitales de seguridad de comunicación necesarias y cuidado para la conservación de los equipos que usa. El espacio donde se realiza el teletrabajo debe ser informado al empleador antes del inicio de labores o el cambio de modalidad a través de los canales de comunicación que haya dispuesto el empleador para tal fin. El cambio habitual del lugar de trabajo. El teletrabajador puede modificar el lugar habitual de teletrabajo. Esta decisión debe ser comunicada al empleador con una anticipación de 5 días hábiles. Esta comunicación es de carácter informativo. Asimismo, este plazo no es aplicable cuando exista causa debidamente justificada que requiere el cambio inmediato del lugar. La comunicación se realiza a través de los canales físicos o virtuales que ha establecido el empleador. Yo ya sobre ese tema les he comentado que no estoy de acuerdo. Creo que igual no debe, el cambio del lugar de ejecución del teletrabajo debería también ser parte del consenso. Toda modificación al convenio original del teletrabajo debe ser necesariamente consensuado. Aquí no, le dan la libertad del teletrabajador de decidir ser un nómada digital e ir moviéndose eventualmente de punto en punto. ¿Eso es lo más asertivo? No necesariamente. El teletrabajador aplica el mecanismo de autoevaluación para la identificación y evaluación de los riesgos del nuevo lugar que habitualmente teletrabaja. Les comenté que cuando no es factible que el empleador visite el domicilio o el lugar del teletrabajo, sea el propio trabajador que autoevalúe su espacio físico. Y bueno, establece un deber del empleador de brindar estas facilidades para teletrabajar. Jornada y registro de asistencia. La jornada laboral del trabajador es la misma aplicable al trabajo presencial. Durante el desarrollo de la jornada laboral, el teletrabajador se encuentra prohibido de abandonar el lugar habitual del teletrabajo si las realiza, y si lo realiza, deberá justificarlas. Este cambio se dio con una modificación de la ley 31.572 que ocurrió hace un año y medio, y es porque lamentablemente había muchos teletrabajadores que se movían físicamente no ejecutaban las labores para dedicarse a temas tan ajenos como ir al mercado o ir a dejar a los hijos al colegio, entre otros. ¿Eso está mal? No necesariamente, pero ¿qué mecanismo puedo lograr para conseguir esa flexibilidad? Porque después de todo, los que quieren teletrabajar lo hacen no solo para ahorrarse la hora y media del transporte público, sino para tener esta flexibilidad. Es acordar en el mismo convenio de teletrabajo un horario de trabajo flexible o un horario que me permita no iniciar mi jornada quizás a las 8 de la mañana, sino a las 8:30, a las 9, y terminar una hora más tarde, no a las 6, sino a las 7, ¿no? Esto me permite cumplir con este fin, que quiero ir a acompañar a mis hijos al colegio, eventualmente recogerlos, establecer quizás que el horario refrigerio se mueva a las 3 de la tarde y el horario de término de la jornada se mueva. Esta flexibilidad, si yo soy trabajador y deseo tenerla, la tengo que pactar en el mismo convenio y no así ocultar o tratar de simular que estoy laborando cuando estoy haciendo otras labores, porque de ocurrir ello, esto será materia de sanción disciplinaria, ¿no? Porque existe la obligación de encontrarse, de prestar labor y no abandonar el lugar habitual del teletrabajo. Y de hacerlo debe justificarlas. ¿Cuándo lo puedo justificar? Si mi hijo pues le da, tengo que llevarlo al médico de manera imprevista, entre otros, ¿no? Eh, de no presentar alguna justificación, inclusive se puede revertir automáticamente la modalidad de teletrabajo. Las partes pueden, y de ahí viene justo el punto, me ha ganado le gané a la presentación, más bien, las partes pueden pactar la distribución libre de la jornada en horarios que mejor se adapten, eso es básico. En el sector privado, las horas extras deben ser reconocidas conforme a ley. La realización de horas extras siempre es a solicitud y consentimiento
del empleador. Este fraseo es solo y único en el teletrabajo porque, a diferencia del trabajo presencial, que el empleador tiene el control de decirle a cada colaborador, por favor, retírense de la empresa y váyanse en casa durante la jornada, porque claro, al terminar la jornada, porque él ejerce su poder de dirección y es el dueño del espacio físico o el poseedor del espacio físico y puede invitar a los trabajadores a retirarse después de concluir la jornada en la casa del teletrabajador. No hay nadie que le imite, entonces no hay cómo prohibir que él prenda la computadora y siga prestando labor más allá de la jornada, claro, con un interés, digamos, también propio de conseguir un ingreso adicional con las sobretasas de ley. Por eso que en este caso, en la ley de teletrabajo, sí es expreso la decisión de que las horas extras siempre es a solicitud y consentimiento del empleador. Cuando el empleador privado requiere implementar un mecanismo de registro y cumplimiento de la jornada, debe implementarlo siempre a su costo. Los equipos y el servicio de acceso a Internet son proporcionados por el empleador, salvo que estos sean provistos por el teletrabajador. En caso de los equipos sean provistos por el empleador, estos cuentan con las características técnicas necesarias para la prestación de servicio. El empleador debe realizar el mantenimiento necesario de todos los medios, equipos o herramientas provistos por el teletrabajador para el desarrollo de sus labores, ¿no? Las máquinas tienen una depreciación, necesitan un mantenimiento, pero eso no escapa. O sea, estamos hablando eh, de utilización de software, antivirus, entre otros que permitan que la labor tenga todas las características y de seguridad para cautelar la información de terceros que está manejando el teletrabajador. No podría atribuírsele una sanción disciplinaria a un teletrabajador porque su computadora ingresa un virus que esparce los datos de la empresa cuando la empresa misma no dio el soporte técnico para ello. Entonces resulta necesario en ese orden de ideas, eh, resulta necesario pues un soporte por parte del empleado. La compensación, y las partes recuerden que el trabajador aporta sus equipos, el servicio de Internet, estos son compensados por el empleador salvo pacto en contrario. En los casos de equipos provistos por el teletrabajador, la compensación por dicho gasto se realiza en función al valor del bien, para el cual se puede tomar como referencia las características de este y su valor en el mercado. La compensación por gasto de Internet y energía se realiza en función de los valores mínimos necesarios para la prestación. Eso está en el artículo 23 del reglamento de la ley de teletrabajo y estoy ahora proyectando el anexo 1 de los valores mínimos de consumo de energía de servicio de Internet para el 2025. Como verán, dependerá de la zona donde se esté viviendo el trabajador o esté teletrabajando para determinar el operador y luego de determinar el operador se determinará de cuánto es la compensación. Como podremos ver, las compensaciones oscilan desde 40 soles a 39,90, en algunos casos 45 soles, entre otros dependerá mucho del operador que utilice el teletrabajador. Y cuanto a los consumos de energía eléctrica, para este año, el 2025, como podremos ver, está determinado del tipo de máquina que uno use, si es una PC de escritorio, o una estacionaria, o una laptop, como veremos en la sección inferior del cuadro, y establece pues la laptop, el router, el foco LED, el pedestal, el calefactor, y entre todos estos los gastos que puede consumir, y se establece un pago mensual aproximadamente para una computadora estacionaria de 82 soles con 43 céntimos mensuales, y para una laptop 60 soles con 79 céntimos. Es decir, no son sumas tampoco descabelladas, y obviamente estas sumas son deducibles de gastos. El propio reglamento de la ley de teletrabajo lo establece, que estos pagos serían como condición de trabajo. Para ello igual hay que pagarlo. Es decir, estos no serían conceptos remunerativos. Pero claro, la PLAME no ha creado el concepto. No, si vemos en la PLAME y digamos pago por consumo de energía eléctrica, teletrabajo, no lo hay. Lo que habría que hacer es crear el concepto en la PLAME para luego inafectarlo a todo y cargarlo, porque estos conceptos ni siquiera significarían una ventaja patrimonial para el trabajador. O sea, ni siquiera estarían afectos a renta de quinta categoría, ¿no? Algunas empresas ahora evalúan pagar estos conceptos dentro de las políticas
digamos, de mayor ayuda a los trabajadores, pero con el menor impacto. Evalúan estos conceptos conjuntamente con vales de alimentos y otras herramientas que procuren, aunque la ley no sea su espíritu, esto es más una compensación, lograr o brindar pues un incremento patrimonial. Pero tributariamente hablando, esto tendría la característica de una condición de trabajo, ¿no? Capacitación al trabajador. Es indudable pues, de que trabajar a distancia genera un distanciamiento, pero el empleador no por ello está eximido de brindar una capacitación al teletrabajador del uso de los aplicativos informáticos que ponga a disposición a razón de las tareas por realizar. Que utilicen entre sus labores a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad para la confidencialidad de la información. Recuerden que hay una ley de datos personales, un reglamento recientemente modificado, entonces, más que bien, es el empleador es el llamado a dar todas las capacitaciones necesarias al trabajador para que esto no se dé. Recuerden que el teletrabajo no es solo la laptop, es también el celular. Recuerden que al día de hoy hay una serie de aplicativos de préstamos de dinero dudosos, de prestamistas dudosos que te terminan robando toda la base de datos y todos los contactos. En una de las capacitaciones muy bien podría hacer eso, no uses el celular que te dio la empresa para labores distintas, no uses el WhatsApp para compartir información sensible de la empresa, entre otros, ¿no? Asimismo, se debe brindar capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, prevención de los hostigamientos sexuales en el teletrabajo, el uso de medios informáticos y digitales en materia de protección de datos personales y seguridad de la información. Estos temarios están establecidos en la misma ley, ¿no? Y muchos otros más, ¿no? El de seguridad y salud en el trabajo, las pausas activas. Yo estoy hablando con ustedes ya casi una hora y obviamente mi voz se ve desgastada. Pero digamos que hablo 8 horas diarias. Digamos que estoy en un call center. Digamos que desde ese constante estoy sentado. Distinto es el caso que tengo una capacitación que me pide hablar 50 minutos, que hago una pausa activa de 10 minutos, me ponga de pie, me estire, camine en mi entorno 5 minutos y me vuelva a sentar. Esas capacitaciones son a cargo del empleador y es una manera de prevención de enfermedades ocupacionales. De hostigamiento sexual, ¿qué decir? El hostigamiento sexual no solo se perfecciona en la presencia física, también se puede dar a través de correos, innecesarios, en horarios innecesarios, entre otros, ¿no? Y sobre comunicaciones innecesarias o triviales, o peor aún, de carácter obsceno, ¿no? O conductas sexistas. Todo ello aún en el entorno digital. Todo ello es materia del deber de prevención del empleador. Las capacitaciones se realizan al inicio de la relación laboral o antes de cambiar la modalidad de presencial a teletrabajo, así como cuando se introduzcan modificaciones sustanciales en los medios informáticos a prestar servicio para el tema de datos personales, entre otros. ¿Qué debe tener el contenido mínimo de la modalidad, del cambio de una modalidad presencial a teletrabajo? ¿No? ¿Qué debe tener? No es que es a libre criterio, hay un contenido mínimo. Las obligaciones del empleador, a razón del teletrabajo, ya detalladas en la ley y su reglamento, las obligaciones y derechos de los trabajadores, las de medidas de prevención contra el hostigamiento sexual, debe estar en el contenido, no solo basta la política de prevención general de la empresa ni la regulación del RIC, el propio documento lo debe tener, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, las medidas de seguridad de la información, en caso de provisión de equipos, de corresponder, el empleador detalla las medidas de seguridad y periodicidad de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento. En caso del trabajador con discapacidad, el empleador detalla la implementación de los ajustes razonables y establecer las condiciones de retiro de documentación confidencial de las instalaciones de la empresa para realizar ciertas labores. Eso es mínimo, les digo, y no creo que todos los convenios lo desarrollen, o lo desarrollen solo por cumplir la norma, pero no hay un desarrollo real. Temas mucho por trabajar. Teletrabajo a favor de la población vulnerable. El teletrabajo se fomenta a favor de la población vulnerable. Según el artículo 16 de la ley 31.572, se establece la realización preferente para el caso de personal en situación con discapacidad, las trabajadoras gestantes en periodo de lactancia, así como personal responsable del cuidado de niños, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, de personas pertenecientes a grupos de riesgo por factores clínicos o enfermedades preexistentes, o con familiares directos que se encuentran en enfermedad grave o estado terminal, o que sufran accidentes. Ahora bien, conforme a la regulación al día de hoy, es la aplicación del teletrabajo de forma preferente es a solicitud, ya sea de la trabajadora gestante, de la persona cuidado de niños, de personas con
adultos mayores, con personas con discapacidad. Deben solicitar y sustentar. Y en función al perfil de puesto se aceptará o no. De todas maneras, el empleador tiene que tener entender la preferencia que establece la ley y la denegatoria tiene que tener un sustento bastante sólido. Ahora bien, había más de 2 proyectos de ley que se venían discutiendo el año pasado para aplicar necesariamente el teletrabajo para mujeres gestantes por default, es decir, ellas no presentaban la solicitud, sino por el solo hecho de estar gestantes, automáticamente se validaba el trabajo remoto. ¿Es lo ideal? Yo no lo creo. No creo que la ley deba decidir por parte de los teletrabajadores. Entiendo que el espíritu era ya no poner a criterio del empleador, quitar ese criterio y imponerlo, pero sí debe dejarse la posibilidad que la teletrabajadora no quería dejarlo de lado, porque de lo contrario se puede generar situaciones de discriminación. Entonces es mejor siempre cautelar la libertad. Seguridad y salud en el trabajo, el empleador informa y capacita respecto al uso correcto de los formularios de autoevaluación, que sirve como mecanismo de evaluación alternativo para la identificación de peligros y evaluación de riesgos que les comenté. Ante un accidente de trabajo, se debe tomar en cuenta que el teletrabajador debe conocer el mecanismo de actuación ante accidentes y deber comunicar al empleador. ¿Qué accidentes puede tener? Puede ser que la computadora se prenda. Entonces debería haber un mecanismo, un pequeño extintor o algo que pueda apagar los equipos. ¿Cuáles son las posibilidades que este riesgo se materialice en el mundo real? Son remotas, pues no es que haya incendios de terminales de computadora todos los días, pero sí es deber del empleador de pararse en la ley de Murphy y pensar, es verdad, no pasa nunca, pero podría ser que mi trabajador, justo a él, le pase un incendio eléctrico. Entonces lo voy a capacitar. Es parte de, ¿no? El trabajador debe demostrar que la lesión o daño de la salud se produjo en el lugar de trabajo. Si un trabajador después llega a una lesión que no es obviamente asociada al teletrabajo, como una luxación, un esguince, entre otros, debe demostrar que es asociado al trabajo y no en otro espacio físico fuera de la jornada, ¿no? Y claro, todo accidente exige del empleador realizar la investigación del accidente con la participación del comité y o el supervisor de seguridad y salud del trabajo. En el anexo 3 del reglamento de la ley de teletrabajo está el formulario de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos son los cuestionarios. Dispone de un lugar para el desarrollo del teletrabajo, dispone de un espacio suficiente, dispone de un lugar para el desarrollo que permite un escritorio, una mesa o similar. Claro, no es lo mismo la altura de un escritorio que una altura de una mesa de un comedor, ¿no? No es lo mismo la mesa de un comedor que puede ser preciosa o estética, pero no es ergonómica. Entonces, o el espacio físico. El cuestionario un poco trata de identificar si es factible o no aplicar el teletrabajo en dichos espacios, ¿no? Ahí está la relación y la base legal, ¿no? Y las multas. Y bueno, no es que tengamos muchos precedentes, no es que estemos totalmente... eh, acá tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, la 1893. El título dice negatoria de la modalidad de teletrabajo a trabajar embarazadas, ¿no? Pero en verdad en esta época creo que era trabajo a riesgo. La madre contra agrega que con fecha 20 de octubre de 2023 solicitó el cambio de la modalidad de teletrabajo debido a su estado de lactancia, pero que esta petición fue denegada por el argumento de que la entidad no contaba con un plan de teletrabajo. Por ende, en opinión del Tribunal Constitucional, la solicitud de teletrabajo no puede considerarse un despido arbitrario, violatorio de derecho constitucional, que se invoca la demandada máxima cuando la entidad empleada comunicó a la recurrente que no contaba con los recursos ni las directivas necesarias para implementar el trabajo en dicha institución, pero que garantizaba su derecho a la lactancia en el trabajo presencial. ¿Qué pasó en este caso? La trabajadora pidió que se aplicara el teletrabajo, la empresa se lo denegó, creo que la denegatoria no es un sustento técnico, es decir, que yo no tengo políticas, no es un sustento, pues cualquiera entonces ponte a implementarla. Pero ¿qué pasó en este caso puntual? La teletrabajadora se consideró autodespedida. Consideró que la denegatoria aplicada al teletrabajo era una especie de despido indirecto. Y se autodespidió y consideró que está en una situación de despido arbitrario. Bueno, el Tribunal Constitucional dice que la denegatoria del teletrabajo podrá hacer todo, podrá hasta ser sujeto a multas, pero lo que no puede ser es considerado un despido, ¿no? Más aún cuando la empresa expresamente dijo que le garantizaba el trabajo presencial, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces se puede considerar o tergiversar
Después tenemos la resolución de la ZONAFIL, la 274-2024 ZONAFIL, de la primera sala, la denegatoria de trabajo, esta era la de trabajo remoto que yo, la social anterior, pero esta, a trabajadores de riesgo. En este contexto normativo, la novena disposición final y transitoria del Decreto Supremo 019-2020 modificatorio tipifica como infracciones administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales, prevenir la propagación del COVID, incumplir la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en grupo de riesgo, en el marco de la esta emergencia sanitaria. En el caso de autos, se advierte que los comisionados determinaron que el impugnante no otorgó trabajo remoto a 3 de sus trabajadores, optando por otorgar licencia con goce de remuneración compensable pese a ser considerado como parte del grupo de riesgo. Entonces, aquí hubo un lugar a una multa, ¿no? Y finalmente tenemos las resoluciones a la plena de acuerdos plenarios sobre el teletrabajo. Esto es por parte de Servir. En el literal 33 señala, en el marco de la facultad directriz, las entidades solo podrán denegar la solicitud de teletrabajo tanto hayan evaluado el supuesto de vulnerabilidad, la compatibilidad de las funciones y el perfil de puesto en la realización del teletrabajo, así como evaluar la posibilidad de modificar alguna actividad no teletrabajable del puesto, teniendo en cuenta la realización preferente del teletrabajo. Es básico. Creo que el Servir en este acuerdo plenario ha ido en la raíz de cuáles son los motivos de la denegatoria, ¿no? Los servidores civiles, dice el literal 34, en especial la población vulnerable, puede solicitar el cambio de la modalidad de teletrabajo a teletrabajo, el mismo que deberá ser evaluado de forma objetiva por el empleador y en caso de denegatoria deberá fundamentar las razones por las cuales no procede a realizar el cambio de la modalidad. Debemos observar la debida motivación. En la literal 47, las entidades no pueden denegar las solicitudes de teletrabajo presentadas por los servidores responsables del cuidado de niños, argumentando que en el plan de implementación del teletrabajo u otro documento que se ha señalado una edad menor a los 12 años, toda vez que ello atenta al derecho al trabajo. Es decir, no puede establecer políticas en que hagan matices y establezcan límites que la ley no los establece, ¿no? Las entidades de manera excepcional, en uso de su facultad directriz y por razones debidamente sustentadas, pueden revertir el teletrabajo, sustentando las razones por las cuales no es factible que los servidores continúen. Claro, las razones son de carácter técnico y objetivo. Sin perjuicio de la facultad directriz de la entidad y su potestad de revertir el trabajo, estas deben observar en tanto ello fue otorgado en mérito a una condición de vulnerabilidad, no podrán revertir la modalidad durante el periodo en que se suscita la condición, salvo solicitud del servidor o pausa objetiva atribuible al mismo debidamente acreditada. ¿Cómo? No cumplir la jornada y hacer a la hora de labores ajenas a la prestación, que también vimos que es una obligación que por más que sea gestante o atendiendo adulto mayor, debe cumplir la jornada igual que la de sus pares. Bueno, este es el final de la presentación, voy a dejar de compartir, igual acá tienen los datos de la firma de Compres Laboral, en caso quieran ver nuestro canal de YouTube, LinkedIn, donde colgamos diariamente las principales normas de interés en materia laboral. Nada, estoy atento a sus consultas y, y bueno, y si no, para liberarlos de ese telediplomado. Muchas gracias, estimado doctor. Hay preguntas que nos han compartido los participantes. La primera ¿es reversible el teletrabajo? ¿En qué casos puede el empleador o el trabajador solicitar el regreso a la modalidad presencial? Uno, si incumplo la jornada del teletrabajo. Como lo vimos en la presentación, si queda acreditado que yo tengo que trabajar de 8 a 6 y eventualmente me convocan a una reunión virtual o un entregable y me encuentran en WOM, ¿no? Ello es un motivo a la reversibilidad, ¿no? Lo otro es que, digamos, desde el aspecto operativo, técnico, se cayó el servidor, se cayó el usuario, nos han hackeado y necesitamos trabajar a través de intranet, no podemos hacerlo externo. Como se dan cuenta, las respuestas siempre van a ser de tipo objetivo, ¿no? Y no hay, digamos, todo es casuístico. Porque lo que no puedo decir como justificante, no, la verdad el gerente no se acostumbra y necesita ver a su equipo face to face y por eso tienes que venirte, no. Esa es una respuesta objetiva, ¿no? La no falta o la incapacidad del personal de dirección de poder adaptarse al trabajo híbrido no es una justificante.
tiene que ser siempre de tipo objetivo. Ha habido un huaico y se han caído las desconexiones, estamos desconectados, aquí en el puerto somos un peaje que necesitamos aquí el ingeniero de sistemas, no puedes acceder, tienes que venirte. Esas son las respuestas. Sí, doctor. Una segunda pregunta es, estimado doctor, ¿puede explicar las diferencias de teletrabajo y trabajo remoto o es lo mismo? La legislación de cada una, ejemplos de ser posible, doctor. A ver, eso me hace recordar, cuando salió la pandemia, antes de la pandemia había una antigua ley de teletrabajo, que en verdad decía mucho, muy parecido a lo que decía esta nueva ley, salvo la desconexión digital o de seguridad y salud de trabajo. Que en verdad esta ley con algunas modificaciones podría estar, pero el Congreso, porque le gusta hacer las cosas de nuevo para quitarle valor al Congreso, al Congreso anterior y decir que es nuevo, decidieron sacar una ley en el 2023. Antes de eso, se dio la pandemia y se aplicó el trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo? Ya sea con la antigua ley o la nueva ley. Que el trabajo remoto nació por una coyuntura, que es la COVID, ya la COVID se fue y el trabajo remoto también se fue con ella. Pero cuando existió la COVID, que estamos hablando en el 2020, el trabajo remoto podía ser impuesto. Fue impuesto primero por el propio gobierno exigiendo que ninguno de nosotros saliera y exigió que todos los trabajadores laborasen de manera remota, con dos finalidades: evitar el volumen incansable de suspensiones perfectas de labores, la solicitud de suspensiones perfectas, y garantizar el carácter alimentario. Entonces el gobierno dijo, todos trabajen remoto y todos sigan prestando con la nueva tecnología. ¿Pero qué matices tenía el trabajo remoto? Podía ser impuesto, o sea, el empleador decía, tú teletrabajas aunque no quieras, no tengas espacio físico. Eh, Segundo, los gastos de internet, de electricidad, equipos, no era obligación del empleador proveerlos o sentarse ni siquiera a negociar sobre ellos, ¿no? Simplemente el empleador decía, quiero que teletrabajes con tu computadora, tú asumas los gastos de internet, tú asumas los gastos de luz y estás en la obligación de hacerlo. Y era una carga obligacional del trabajador hacerlo. Si no lo hacía, si no prestaba su equipo, no se conectaba, era causal de despido. Con el teletrabajo, ya retirándose la COVID, que es el verdadero marco legal vigente, ya el trabajo remoto no existe, el teletrabajar debe ser consensuado. Y en esa conversación de si teletrabajas o no teletrabajas, está si va a ser todos los días o en algunos días, en dónde, si me vas a prestar tu equipo o yo te tengo que dar un equipo, y si vas a pagar el internet tú o yo. Si lo pago yo, el empleador, es bajo el tarifario que me da ya el Estado en el anexo y actualizado para este año por el Ministerio de Trabajo. Si lo asumes tú, trabajador, bueno, lo pactamos y lo ponemos en blanco y negro en el documento y ahí queda. Eso es. En términos muy sencillos o muy prácticos es eso, ¿no? Eh, el trabajo remoto, para hacerlo ya más técnico, es una modalidad excepcional asociada a un caso fortuito o fuerza mayor que exige que el trabajador se adapte al poder de dirección inmediato de la empresa. Esa modalidad, esa adaptabilidad, inclusive al día de hoy, la nueva ley de teletrabajo está presente. Establece que en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, el empleador pueda exigir que se le teletrabaje sin asumir gastos, entre otros. Sí, ahí queda un residuo de trabajo remoto. Pero para efectos legales, ya no existe trabajo remoto como marco legal al día de hoy. El Muchas teletrabajo, gracias, estimado doctor. acá Ah, hay varias preguntas sí. por ahí. ¿Las lees tú o las leo yo? Ya, perfecto, doctor. Ya. Sí, a ver, la Alexander tercera Ávila. pregunta. Ah, usted le indica. Ya, Ya, muchas yo las gracias. leo, hermano, tranquilo. ¿Qué pasa si hay un contrato de confianza entre en la empresa y el administrador de la empresa, aprovechando su cargo y la falta de control de asistencia? El administrador empieza a trabajar en otra empresa a medio tiempo y van un par de días a la semana a su trabajo y alega que hace teletrabajo el resto de días porque ya no tiene lo tiene todo controlado y coordinado con los trabajadores. Te puede despedir por pérdida de confianza, es válido el argumento de que está teletrabajando. En este caso, en caso de poder despedirlo, ¿cuál sería el proceso para desvincularlo?
A ver, dos cosas, ¿no? ¿En el Perú está prohibido el pluriempleo o no? No está prohibido el pluriempleo. O sea, yo puedo trabajar en más de un empleo, salvo que lo pacte esa prohibición de manera expresa en el contrato de trabajo. Si en el contrato de trabajo yo pacto que está prohibido el pluriempleo, solo tengo una relación laboral con el empleador. Ahora, que esté permitido el pluriempleo no significa que, que los dos o tres empleos que decía yo tener, y claro, poner en riesgo mi salud porque no duermo, se dé en la misma en el mismo horario de trabajo. No. Estos pluriempleos se tienen que dar necesariamente en horarios diferentes. ¿Por qué? Porque la jornada de trabajo es la puesta a disposición. Yo estoy disponible a ti, empleador, para prestar una labor. Y en ese orden de ideas, si esa jornada se da en un horario en específico que ha dispuesto mi empleador, yo estoy obligado en esa jornada a prestarte labores a ti. Y ya que la relación laboral es puesta a disposición, aún cuando yo sea la persona más habilidosa, el administrador más genial del planeta, y lo que a otros les toma 8 horas, a mí me toma 4, bueno, las otras 4 me tendré que quedar sentado esperando a que me asignen labores, porque yo estoy obligado a estar puesto a disposición de ti, y no puedo dedicar esas 4 horas que tú me estás retribuyendo o remunerando, para ser más exacto en la terminología, destinarla a labores de un tercero. Entonces, en ese orden de ideas, sí podría ser materia de despido. Ahora, ¿qué podría pasar si soy un trabajador de dirección? Podría como defensa decir, no, es que yo no estoy sujeto a jornada, entonces tengo ciertos horarios medio flexibles. ¿Ya? Ahora, eso debería ser materia de un proceso disciplinario de despido. Ahora, si soy trabajador de confianza, ¿podría perder la confianza? Sí, creo que también es una causal de pérdida de confianza si estoy trabajando para más de una empresa. Más aún si estoy trabajando para más de una empresa usando el mismo equipo. Y más si ese equipo ha sido dado por mi empleador, porque estoy poniendo en riesgo los datos personales o la información o la data que me es compartida por la empresa. Imagínate, soy el administrador, tengo la planilla de la empresa y está, pero lo uso el mismo equipo para otro fin. Yo sí creo que podría ser materia de un despido, ¿no? E incluso de un retiro de confianza. Para eso hay que mandar una carta de retiro de confianza. Redactar y hacer un... No es obligatorio, pues puede ser una descripción somera de los motivos de la pérdida de dicha confianza. ¿Qué más hay? Loti Delgado. El teletrabajo es consensuado en un documento anexo al contrato de trabajo. Puede ser en el mismo contrato de trabajo. Se establecen las condiciones del contrato y establecen las cláusulas que establece la ley de teletrabajo para que ya vimos las obligatorias para establecer el teletrabajo o en su defecto en un documento aparte. No es, puede ser cualquiera de los dos. Y Alex Fiestas, doctor Tino, buenas noches. ¿Qué retos o desafíos se están presentando últimamente en el teletrabajo? Creo que lo empecé, Alex, que es que las empresas no firman el convenio de teletrabajo, ¿no? Como dije, tenemos más de 20.000 teletrabajadores declarados por parte de sus empleadores en las altas del T-Registro. Lo vimos en las estadísticas del 2023. No sé cómo estaremos en el 2024 y menos en el 2025 porque el año no termina y el ministerio no publica. Pero lo que sí te puedo adelantar es de que mi experiencia, menos de este lado de la asesoría legal, es que muchos no declaran. O sea, no firman convenios de teletrabajo. No los están firmando, creen que es una capacidad unilateral del empleador decidir cuándo, dónde y cómo. Y el problema es cuando terminan estas relaciones laborales y el trabajador denuncia aparte que el contrato está desnaturalizado, es que no me pagaron el internet, ¿no? Y ahí la empresa dice que hay que pagarlo. Primera noticia para mí, pero es verdad, ¿no? Y ahí pides el convenio de teletrabajo que había convenio, ¿no? Y esos son los grandes retos, ¿no? Eh, yo creo, yo creo en la libertad, y creo que en la libertad de las partes a decidir teletrabajar, ¿no? Pero sí también creo que es bueno que el documento esté por escrito, ¿no? Quizás no con tanto contenido, pero sí lo básico, ¿no? ¿Quién asume los gastos de internet o no? ¿Qué equipo se va a entregar? La seguridad informática, ¿no? Pero eso creo que son los más retos, ¿no? Estimado doctor, esas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias por desarrollarlas y por desarrollar el tema de exposición teletrabajo. Ha sido un placer poder escucharlo y contar con su presencia.
de parte de todo el equipo de BitLawyer, agradecemos su participación. Muchas gracias, doctor. Tenga una excelente noche. No, igual para ustedes, para mí también ha sido un placer. Les agradezco la invitación a todo el equipo de BeLawyer. Y nada, estoy gustoso para otra oportunidad. Y nada, insisto, todos ustedes están asesorando empresas, regularicen esto, ¿no? Regularicen los convenios, las faltas, entre otros, ¿no? Nada, eso por mi parte. Buenas noches con todos. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Tenga una excelente noche.